Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué bueno que me acompañan de nuevo en una señal más de eh, nuestras series de mensajes sobre las 7 señales de Juan. Espero que esté siendo de mucho beneficio para ustedes, así como lo ha sido para mí volver a estudiar estas señales. Y hoy vamos a trabajar el capítulo 6 de Juan, los versículos 1 al 15, aunque vamos a tomar varios otros pasajes del capítulo 6 también, porque vamos a trabajar la señal número 4, que es la alimentación de los 5.000. Como les había dicho en algún mensaje anterior, este es el único milagro que es repetido en los 4 evangelios, y eso es bien llamativo. ¿Y por qué lo habrá repetido Juan? Usualmente él no hacía esto. Él trataba de no repetir lo que sus colegas ya habían hecho. Entonces, ¿por qué él escogió hacerlo? De hecho, Mateo y Marcos, después de este milagro de la alimentación de los 5.000, ellos incluyen otro todavía, que es la alimentación de los 4.000. Y la verdad es que es bien llamativo porque es más o menos evidente que en la alimentación de los 5.000, que como dije se repite en los 4 evangelios, el énfasis era Israel, porque era una alimentación donde sobraron 12 cestas, y en esas cestas, ¿no es cierto?, se representa la provisión que Dios podía hacer para toda la nación. En cambio, en la alimentación de los 4.000 sobran 7 cestas, y el número 7, como ya hemos visto en otras oportunidades, tiene que ver con el mundo entero. Y además, esa señal se produce en un ambiente de gentiles, de no judíos. Así que es clara la diferenciación, pero Juan no incluye esa segunda señal, esa segunda alimentación, sino solo esta. Así que él tenía algunos propósitos bien definidos. ¿Saben? Muchas veces yo me pregunto si realmente son de utilidad estas enseñanzas para el pueblo de hoy. Estamos llenos de tantas presiones y de tantas corrientes de pensamiento, a veces tan contrarios a los valores y principios bíblicos, que muchas veces me pregunto, ¿le servirá a la gente estas historias antiguas con enseñanzas que, claro, llegan al corazón algunas veces porque son buenas aplicaciones, pero que muchas personas creen que en realidad son enseñanzas arcaicas y medias utópicas y poco o nada tienen que ofrecer para el presente? Mira, mi convicción es que mientras conozcamos bien al Señor Jesús y podamos entender lo que Él tiene para nosotros, lo que es capaz de hacer, lo que quiso enseñar ya en esta época y para el resto de la humanidad, vamos haciendo una fuente muy sólida para nuestra fe, un depósito en el corazón. Y eso es lo que finalmente le da estabilidad a la fe, precisamente para enfrentar a este mundo tan cambiante, tan violento en el que estamos. Así que yo te animo a seguir atesorando estas enseñanzas y a usarlas, sobre todo a compartirlas, porque cuando uno comparte algo, y no solamente mandar el link, sino verdaderamente hablar, testificar de lo que la enseñanza ha significado para tu vida. Cuando uno testifica y enseña lo que ha recibido, es cuando realmente empieza a dominar el tema y, mejor dicho, a haberlo internalizado y comenzar a aplicar. Bueno, Señor mi Dios, yo te ruego que estas enseñanzas sean valiosas, útiles, poderosas y que llenen nuestro corazón y llenen, Señor, el corazón de muchos a los que no sé todavía dónde llegará esto, pero yo te ruego que sea para edificación, para exhortación y para consolación. Y usa tu palabra porque es tuya, Señor. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿tienes tu Biblia? Juan capítulo 6, vamos a leer estos 15 primeros versículos. Es un pasaje más o menos largo, pero es muy importante que tengamos esta visión previa. Después de esto, o sea, lo que pasó en el capítulo 5, que ya vimos la vez pasada, Jesús se dirigió al otro lado del lago de Galilea, el lago de Tiberias, que es el mismo, Tiberias, Galilea, a diferencia, en distinta época, dependiendo de la importancia de la ciudad de Tiberias
y de este emperador es que el lago fue más bien conocido como Tiberias, más que Galilea, pero eso dependió de la época. Versículo 2. Y una gran multitud lo seguía, porque veía las señales que hacía en los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó la vista y vio que una gran multitud se acercaba a él, le dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para que estos coman? Pero decía esto para probarlo, ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que estaba por hacer. Felipe le respondió: Ni 200 días de sueldo bastarían para que cada uno de ellos recibiera un poco de pan. Andrés, que era hermano de Simón Pedro, y uno de los discípulos, le dijo: Aquí está un niño. Sería mejor traducir esta palabra joven. Es un detalle, pero más o menos importante. Un niño, entonces, un joven, que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados pequeños. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Entonces Jesús dijo: Hagan que la gente se recueste. Había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como 5.000 hombres. Jesús tomó aquellos panes, y luego de dar gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Esto mismo hizo con los pescados, y les dio cuanto querían. Cuando quedaron saciados, les dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Entonces ellos recogieron los pedazos que de los 5 panes de cebada les sobraron a los que habían comido, y con ellos llenaron 12 cestas, el número 12. Al ver a aquellos hombres la señal que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Cuando Jesús se dio cuenta de que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Esa es la palabra para hoy. Veamos el énfasis que Juan puso en este milagro. Por lo general, como dije, Juan trató de no repetir lo que sus colegas evangelistas ya habían dicho. Pero este milagro le pareció extraordinariamente importante. Entonces él, en primer lugar, decidió incluirlo. Pero por supuesto también contó algunos detalles que no estaban en los otros evangelios. Y en tercer lugar, lo conectó con un discurso que hay en este mismo capítulo 6, que se llama el discurso del pan de vida, que por supuesto no está en los otros evangelios y que tiene una enorme importancia para nosotros y para el desarrollo del evangelio. El énfasis de Juan comienza por afirmar lo mismo que los otros evangelios, es decir, que Jesús es el Mesías, este segundo Moisés, que es capaz de proveer pan en el desierto, así como Moisés, ¿no es cierto?, que a través de él Dios le dijo al pueblo que daría maná, y entonces por 40 años el pueblo comió pan en el desierto. Así que esta es una imagen evidente. Y Juan comienza haciendo esta misma alusión que también hacen los otros evangelios. Pero Juan agrega que Jesús va a enseñar que esta comida que él dio aquí, así como el maná que caía del cielo por 40 años a través de la intercesión de Moisés, no era el verdadero pan que Dios quería para su pueblo, y que había otra cosa mucho más importante, y después nos va a decir: yo soy el verdadero pan del cielo. Tienen que recibirme a mí, comerme a mí. Y eso va a ser sumamente interesante de entender, porque es algo que solo Juan menciona y que tiene una relevancia, diría, de misticismo cristiano que no podemos perder. Definitivamente es algo importantísimo y precioso al mismo tiempo. Bueno, ¿cómo es que se desarrolló el milagro y cuáles fueron las cosas que Juan omitió y que están en los otros evangelios y las cosas que él agregó? Por ejemplo, no menciona Juan, que sí lo hacen los otros evangelios, que Juan tuvo compasión de la gente y que entonces produjo este milagro de alimentación masiva por esta compasión.
Tampoco Juan puso énfasis en que la gente estaba siguiendo a Jesús por la enseñanza, porque de verdad querían escuchar lo que Jesús estaba diciendo. Por el contrario, Juan enfatizó poderosamente que la gente seguía a Jesús por los milagros que veía. O sea, claramente estamos frente a una persona que se hizo tremendamente famosa en poco tiempo porque hacía maravillas y la gente quería algo, quería recibir algo. Estaba en la papa, digamos, ¿no es cierto? Era llegar, estar ahí y recibir algo. De hecho, en este capítulo 26, en el versículo 27, dice lo siguiente. Jesús le dijo a la gente: trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a éste señaló Dios el Padre. ¿Se dan cuenta? O sea, trabajen, esfuércense, busquen algo mucho más que lo que ustedes están buscando en este momento, que son milagros y soluciones rápidas. Busquen algo de trascendencia eterna, que solo el Hijo de Dios puede, en el fondo, darles, el Hijo del Hombre. Por supuesto, la gente no está entendiendo mucho de este vocabulario en este momento. Y hay que entender también que Juan está escribiendo en el año 90, 95, mucho tiempo después de que esto se produjera, y él está entendiendo desde una perspectiva mucho más acabada toda la enseñanza de Jesús y lo que ellos experimentaron. Por lo demás, está a decir que en este momento ni Juan ni sus colegas discípulos entendían claramente lo que estaba ocurriendo, menos aún la gente. ¿Qué es lo que Juan sí agrega? Que por supuesto a él le llamó la atención como testigo presencial, pero como dije, como persona que está analizando, como teólogo, que varias décadas después está pensando en el asunto y diciendo cuál es la enseñanza de fondo. Lo que escribieron mis colegas está bien, pero ¿qué hay de más, además de eso, que yo pueda agregarles? En primer lugar, como dije, Juan menciona con mucha claridad que la gente seguía a Jesús por los milagros. En segundo lugar, Juan agrega que estaba cerca la Pascua, y eso es un detalle re interesante que los demás evangelios no mencionan. ¿Por qué es interesante? Precisamente por esta relación con Moisés, ¿verdad? Porque en este caso no es tanto un dato cronológico como a Juan le gusta hacer, sino más bien un dato teológico, producir esta relación. Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, después de una Pascua precisamente, y después de eso viene entonces el maná con el cual sobrevivieron por tanto tiempo. Entonces Juan quiere hacer esta relación, Pascua, pan en el desierto. Esta es la segunda Pascua que se menciona en el Evangelio de Juan, y esto es importante, porque en la primera Pascua, que se menciona en el capítulo 2, se hace una clara relación entre la autodesignación que Jesús hace de sí mismo, ¿verdad?, con el templo. Él dice que pueden destruir este templo y él lo va a reconstruir en 3 días. Él dice que él entra al templo y lo limpia. Y entonces él se autodesigna como el nuevo templo, ¿verdad? Y esto es muy, muy importante. Porque junto con eso ha habido una clara designación de Jesús en el capítulo 1 como el Cordero de Dios. Y todo esto tiene relación con la libertad de Israel de Egipto. Porque inmediatamente después de la Pascua, donde el pan es muy importante, el cordero es importante, todas esas cosas, el pan sin levadura sobre todo, y después en el desierto la construcción del tabernáculo, la presencia de Dios, todo eso, ahí está. En la primera Pascua, ahí está el énfasis. En la tercera Pascua, que ocurre en el capítulo 11, de ahí para adelante, que se nos va alineando el asunto a la tercera Pascua, es donde Jesús muere. O sea, es claro que en esa Pascua Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en esta segunda Pascua, el énfasis está en este discurso donde Jesús se autodesigna como el verdadero pan que viene del cielo. O sea, les dice, el pan que Moisés les dio no alcanza más que para vivir un día. Es un pan que la gente come pero después muere. Pero el pan que Dios trae a través de mí, el pan que yo soy, es para vida eterna.
Entonces todo esto está muy relacionado con los grandes temas de la Pascua. Y por eso Juan evidentemente lo quiere destacar. Como Cordero, ¿verdad? Que tiene que ver con la Pascua, anticipa la muerte de Jesús. El maná del Antiguo Testamento es sobrepasado por la realidad de la presencia del pan del cielo, el verdadero pan del cielo que quita un hambre espiritual, no solamente físico. El Éxodo representa la liberación de la esclavitud. Eso fue lo que ocurrió con Israel. Pero Jesús, el verdadero pan, el verdadero cordero, el verdadero templo, Él quita el pecado. Y esa es la esclavitud más terrible que tiene el ser humano. Entonces, sin eso, la liberación completa del ser humano es imposible. Todos esos elementos, entonces, cordero, maná, éxodo o liberación, todo eso está en este trasfondo, y para un lector judío habría sido casi, no diría que totalmente claro, pero bastante instantáneo empezar a relacionar Pascua con todos estos elementos. Nosotros, como no somos judíos, vale la pena que los repasemos y los recordemos. En tercer lugar, otro énfasis interesante que hace Juan, que no está en los otros evangelios, es esta prueba que le hace a Felipe. Y casi es una muestra de picardía, ¿no es cierto? Porque es como que Jesús pregunta: oh, Felipe, ¿y qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos a comprar para toda esta gente? Y yo me río, claro, porque es como por dentro, aunque Jesús lo hubiera hecho serio, pícaro, lo está probando. Y claro, entonces Felipe cae y responde como es lógico. No va a alcanzar ni 200 días de sueldo, o sea, más o menos unos 8 meses de trabajo de una persona, un obrero. No alcanzaría para alimentar a toda esta gente. ¿De dónde lo vamos a sacar? La respuesta de Felipe es lógica. ¿Y por qué Jesús escogió a Felipe? Bueno, porque Felipe era de Betsaida. Y aquí están en esa zona, ¿no es cierto? Cerquita de una aldea de pescadores que se llama Betsaida. Y después vamos a ver que cruzan al otro lado a Capernaum. Pero aquí está en Betsaida y Felipe era de ahí. Entonces seguramente por eso lo escoge, porque Felipe está mucho más al tanto de los precios, de los lugares de compra, de lo que... Bueno, la cosa es que lo tienta, ¿no es cierto?, como una carnada, y Felipe pica de inmediato y le empieza a contestar. Pero en el versículo siguiente, en el versículo 6, nos dice que el Señor sabía, claramente sabía lo que Él iba a hacer. Pero está colocando esto precisamente porque ese conocimiento que tenía Felipe es el motivo de la prueba. Frecuentemente, mientras más expertos somos en cierto tema, menos creemos que Dios pueda hacer algo diferente de lo que estamos acostumbrados. Y eso nos pasa a todos. Si tú eres experto en algo, como que en eso Dios no se puede meter. Puede hacer muchas otras cosas, pero eso, donde tú sabes mucho, no. Ahí yo soy el campeón. Bueno, eso es lo que está pasando acá. Precisamente a un hombre de ese lugar, de Betsaida, Jesús le dice: ¿de dónde vamos a comprar? ¿Qué vamos a hacer? Y el hombre pica, o sea, cae, ¿verdad? Y le trata de resolver el asunto diciendo: en realidad no hay solución. Pero el Señor tenía su propio plan, ¿verdad? Y lo que ocurre a continuación es parte de ese plan, que es el cuarto énfasis que hace Juan y que no está tan claro en los otros evangelios. Y es que Andrés, el hermano de Pedro, viene con un muchacho. Y este joven trae unos panes, 5 panes y 2 peces, que seguramente son 2 peces secos. De estos que se sacaban en el mar de Galilea, se secaban con sal y era la forma de conservarlos, y la gente lo andaba trayendo en su morral como comida, ¿verdad? Pan y pescado. Pero lo interesante de esto es que, en primer lugar, Andrés lo que está haciendo no es mejorar el diagnóstico que hace Felipe, sino que está demostrando que Felipe tiene razón y que la situación es imposible. ¿De dónde es imposible? Esto es todo lo que tenemos, Señor. Así que olvídate, no hay caso. Pero la segunda cosa que es interesante y que por supuesto Juan quiere destacar es que este joven lo que está haciendo es ofrecer su almuerzo, porque 5 panes de cebada, a propósito Juan menciona eso, ese detalle, la cebada era
la harina que se usaba para el pan más pobre. O sea, estos son 5 panes de una persona pobre y son panes pequeños. Entonces, claramente esto es para una sola persona, tal vez para la comida, el almuerzo y la cena, pero no más que eso. Entonces, este es el almuerzo de este joven y este muchacho lo está ofrendando. Es decir, Felipe le dice, no hay caso. Andrés le dice, mira señor, aquí tengo la evidencia de que no hay caso. Apenas tenemos para comer nosotros. No se puede. Pero aquí hay un joven que está ofreciendo algo. Y para Jesús eso es suficiente. Es decir, Jesús no crea aquí de la nada panes y peces, sino que Él multiplica una ofrenda. Y eso es un principio bíblico. Eso es un principio espiritual. En quinto lugar, otro énfasis que hace Juan es que nos menciona que la hierba estaba verde, que había mucha hierba y que la gente se recostó en hierba, o sea, cómodamente, y eso tiene una relación directa con que era primavera y la Pascua ocurría precisamente en primavera, o sea, en abril. Por ahí en abril, en el hemisferio norte, eso es primavera, mientras para nosotros acá en el hemisferio sur es otoño, pero para ellos es primavera. Entonces, ese tema es importante porque la gente se va a agrupar y se va a sentar en medio de hierba, o sea, Pascua, nuevamente este recordatorio, y son los discípulos los que les van a servir. Y esto es importante porque los discípulos tampoco creen que hay solución, por lo tanto el milagro es en primer lugar para ellos, pero en segundo lugar ellos actúan como intermediarios entre Jesús y las personas. Vale decir, es una muestra que Jesús hace de que estos, que ustedes ven ahí, que en este minuto son tan incrédulos como ustedes, estos van a ser sus pastores, sus guías, los que les van a dar de comer, pero algo mucho más importante que panes y peces, algo que trasciende para vida eterna. ¿Me sigues? El milagro, igual que en las bodas de Caná, se iba produciendo en las canastas. Así como en las bodas de Caná el milagro se producía mientras los siervos iban sirviendo esta agua recogida de estos estanques de piedra, recogían agua, pero salía vino. De igual manera, el milagro se iba produciendo en las canastas. Entonces la gente iba sacando y de ahí se iba multiplicando sin saber ellos cómo, milagrosamente, ahí se iba produciendo el milagro. Y este es otro principio espiritual muy importante. La multiplicación que Dios ofrece, y eso es válido para todas las épocas, mis queridos, para todos nosotros, ocurre mientras servimos. Muchas personas quieren decirle a Dios, provéeme, abastéceme, dame la vida abundante que tú has prometido para yo poder vivir a mi manera y hacer lo que quiera con ello y hacer inversiones y enriquecerme más y ser feliz. Pero este principio, que por supuesto no es tan destacado, pero quiero yo destacarlo para hacértelo ver, porque de verdad es un principio espiritual, la multiplicación, la provisión de Dios está prometida esencialmente para el servicio. Mientras estamos dando, mientras estamos sirviendo a la gente, Dios te ha dicho, no tengas cuidado, porque yo tengo cuidado de ti. No te preocupes por las añadiduras, porque si te ocupas del reino de Dios en primer lugar, las demás cosas serán añadidas. La multiplicación, recuérdalo, escúchame, ocurre mientras servimos. Muy importante. Y por supuesto, se destaca aquí que todos, aproximadamente unas 10.000 personas, si consideramos que aquí se cuentan solo a los hombres, entonces considerando mujeres, niños, todo lo que había ahí, deben haber habido por lo menos unas 10.000 personas, todos quedaron satisfechos. Y por supuesto, sobró. ¿Y sobró cuánto? 12 cestas llenas. Y ese número, claro que es significativo. En primer lugar, es un llamado para Israel, diciéndoles, dense cuenta de quién está acá. Este que es capaz de hacer esta multiplicación, es capaz de proveer a las 12 tribus de Israel, a todo el pueblo escogido de Dios.
Pero por otra parte, claramente es un recordatorio para los discípulos, que ellos habían dejado todo por seguir a Jesús, y Él está diciendo, no se preocupen, porque yo de verdad puedo proveer para cada uno de ustedes, los 12 que yo llamé como apóstoles. Les puedo dar, tomen, llévense cada uno una canasta llena, mucho más de lo que había en un principio. O sea, Jesús tomó esta pequeña ofrenda, la levantó, hizo la típica oración judía antes de comer. Gracias, Señor, por el pan que viene de la tierra, el pan que tú provees. Gracias, Señor, por estos alimentos. Todo eso que decían los judíos. Y entonces lo partió, lo colocó en 12 cestas, o sea, eran pedacitos tan pequeñitos que apenas se veían en la canastita, ¿verdad? Y con eso partieron los discípulos con la cara llena de vergüenza, diciendo, bueno, esto se va a acabar aquí en la primera fila y después nos van a abuchear. Pero no, lejos de eso, salía y salía y salía, y al final sobraron 12 cestas. Así que es una forma de decirles a ellos también, no se preocupen, hay y habrá siempre para ustedes. Otro principio que me llama mucho la atención es que, por supuesto, nadie que se quedó en casa, digamos mirando la tele, fue partícipe de este gran milagro. ¿Y por qué es importante? Porque cuando Jesús está moviéndose, uno debe estar ahí. Nosotros necesitamos estar cerca de Él, necesitamos estar no solamente en el devocional de la mañana o de la noche, necesitamos estar con el pueblo de Dios, necesitamos estar donde Jesús se mueve, donde Él hace cosas. No seas de los que se pierden el mover del Espíritu Santo. Congrégate, busca la relación, busca el estar con el pueblo de Dios, busca ser parte del mover del reino de Dios, porque es allí donde también están los milagros y está el poder de Jesucristo. Los presentes no solamente disfrutaron de la comida, sino que vieron los futuros pastores que les esperaban. O sea, estar presente es fundamental. Y otro principio es que los discípulos no fueron meros espectadores, sino que ellos tuvieron una participación muy activa. La participación de repartir la bendición. Y yo creo que no hay nada más maravilloso que hacer eso. Es un llamado al servicio, es un llamado a creer a Jesús, que haciendo aún una cosa que parece pequeña, como servir las mesas en el lenguaje del libro de los Hechos, es el canal para que Dios haga cosas portentosas y maravillosas. Y a eso nos llama el Señor. No es más importante ser un predicador que ser el que limpia los baños o el que sirve las mesas, porque en todos aquellos actos Dios se mueve y definitivamente es todo un milagro de fe y de servicio en última instancia. Una última cosa que Juan destaca es la reacción de la gente. Y esto definitivamente no está tan claro en los otros evangelios, pero para Juan es un énfasis total. Claramente las personas encontraron que Jesús era el segundo Moisés, este profeta que Moisés prometió en Deuteronomio capítulo 18, este segundo profeta como Moisés. La gente lo identificó. Eso también está en los evangelios sinópticos. Pero lo que no está tan claro es que estas personas iban directamente con las ganas de hacerlo rey. Lo iban casi a raptar, como a poner directamente en el poder, porque, óigame, este hombre es capaz de proveer para todas nuestras necesidades, no tendremos que trabajar más, viene pan del cielo, Él nos va a dar de comer, y con este poder seguramente nos va a librar también de la opresión romana. O sea, es el candidato ideal. Una mejor campaña presidencial no vamos a encontrar. Hagámoslo rey de una vez, o sea, casi obligado. Pero Jesús, sabiendo eso, se apartó. ¿Por qué? Porque en el fondo esto es una ironía. Estas personas querían hacerlo rey, por lo que ellos veían, por lo que les convenía. Pero Jesús ya era rey. Y Jesús, el rey, venía a la gente a ofrecerle su reino. Pero mientras estas personas estuvieran enfocadas en solamente sus necesidades y lo que ellos querían obtener de este futuro rey para ellos, simplemente cerraban la puerta y se autoimpedían la entrada al reino que Jesús les estaba ofreciendo y que solamente se puede recibir por medio de la fe. ¿Me explico?
O sea, esto es una verdadera ironía. Ellos querían hacer algo, claro, pero totalmente equivocado. Y haciendo eso equivocado, en lugar de beneficiarse, cerraban ellos mismos la puerta que Jesús les estaba abriendo. Por tanto, en el versículo 15, dice que Jesús se retira, se va solo a orar. Y así termina esta cuarta señal. Durante la noche, los discípulos cruzan el lago de Galilea rumbo a Capernaum y Jesús los alcanza caminando sobre el agua. Y esa es la quinta señal que veremos la próxima semana. Pero lo interesante es que cuando llegaron a Capernaum, Jesús entró a la sinagoga y dio un discurso, el discurso del pan de vida. Y este discurso es muy importante porque tiene una estrecha relación con la alimentación de los 5.000. Esto es una relación que solo Juan hizo. Para Juan, la alimentación de los 5.000, la caminata sobre el mar y el discurso del pan de vida en Capernaum tienen una relación muy cercana que es necesario que comprendamos. Por eso vamos a tomarnos unos momentos, aunque ya acabé con la señal propiamente dicha, vamos a tomarnos unos momentos para comprender en su real magnitud cómo Juan vio esta señal de la alimentación de los 5.000 por medio del discurso del pan de vida. Y eso está en el capítulo 6 también, pero más adelante. Es claro que el milagro evocó a Moisés. La gente vio a Moisés en esto, vio al profeta como Moisés, querían hacerlo rey. O sea, la gente por supuesto siguió a Jesús. Los discípulos se fueron en la barca y Jesús caminando sobre el agua, llegaron después de la noche a Capernaum y la gente se fue caminando, pero llegó allá también porque ¿cómo no? ¿Cómo no seguir a este hombre si da y da y da y todopoderoso, milagroso, es un espectáculo? Y cada uno recibe algo extraordinario. Entonces, óigame, hay que seguirlo definitivamente. Pero entonces Jesús les recalca en el versículo 26, les dice: de cierto les digo que ustedes no me buscan por haber visto señales, sino porque comieron el pan y quedaron satisfechos. Y ahí está el uso de la palabra señales en Juan. Lo que les está diciendo: ustedes no me buscan porque hayan entendido el significado de la señal, sino por lo que recibieron en la señal. Ustedes no están entendiendo quién soy yo, cómo me estoy manifestando a través de estas señales, sino que ustedes están buscando simplemente lo rico de ser alimentados gratis en el desierto. Así que claramente me están siguiendo porque, bueno, a lo mejor al día siguiente vamos a tener un menú diferente y así nos podemos regodear. Él nos va a dar, nos va a proveer, tiene que ser el rey. Pero ustedes no están entendiendo de qué se trata esto. No percibían nada acerca de la encarnación del Hijo de Dios, ni lograban verlo como el pan de vida. Por supuesto que no. Tampoco percibían su propia necesidad de este pan de vida, o sea, del camino para el cielo, para la relación con Dios. No percibían nada de eso. Eran personas claramente pobres, por supuesto, acostumbradas al diario vivir y a pasar hambre. Y aquí estaba uno que les daba pan gratis y de buena calidad y en abundancia. Entonces no pensemos en nada más, hay que puro seguirlo. Pero hermanos queridos, aún a estas personas pobres y necesitadas, Jesús les hace un pare. Tienen que entender la profundidad de lo que esto significa y no seguir a Dios simplemente porque les va a resolver la necesidad. Yo sé que la vida es difícil, yo soy uno de ustedes, dice Jesús. Yo me crié pobre en Nazaret, mi padre era un carpintero. Yo me he criado comiendo cuando hay. Y tengo una sola ropa, un solo calzado. No pueden decirme que tenga autos, ni edificios, ni nada. No. Yo soy uno de ustedes, pero les digo que hay algo más importante que la comida. Y que si van a trabajar por algo, trabajen por eso. Por eso vienen estos versículos tan importantes. Del versículo 27 hasta el 35. Vamos a leerlos. Versículo 27, que ya lo leímos, pero quiero repetirlo, dice: trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿y qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Fíjense que ellos entendieron que les estaba ofreciendo algo más hacia el cielo, pero lo interpretaron como hacer algo,
obras, típicamente de una religión. Es lo que se nos ha enseñado, no solamente a ellos, a nosotros también. ¿Qué debemos hacer? Jesús les respondió: esta es la obra. ¿Quieren hablarme de obras? Aquí tienen. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. Qué interesante esta relación. Para Jesús, creer es una obra. ¿Por qué? Precisamente porque la fe se manifiesta en obras. Precisamente porque la fe sin obras es muerta. Precisamente porque la fe y la obediencia están estrechamente relacionadas. Tanto es así que la obediencia no es otra cosa que fe puesta en acción. Por tanto, ¿quieren hablarme de obras? Esta es la obra. Comiencen por creer, comiencen por ser transformados por esa fe. Y esa fe va a hacer las obras que yo necesito. Esta es la obra que quiero, que crean. Versículo 30. Le dijeron entonces: ¿pero qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¡Wow! ¿Qué señal haces tú? Pero acaban de ver la tremenda señal. ¿Cómo le preguntan eso? Es como decir: lo que queremos de ti es que nos muestres permanentemente que eres capaz de proveer como Moisés. O sea, queremos ver esos 40 años de provisión de maná y entonces tal vez te vamos a creer. ¡Qué ridículo! Nuestros padres comieron el maná en el desierto, tal como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo: de cierto les digo, que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino que mi Padre, quien les da el verdadero pan del cielo. Versículo 33. Y el pan de Dios es que es el que descendió del cielo y da vida al mundo. Se va acercando. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Claro, cualquiera que me ofrece vida y vida en abundante, deme. Jesús les dijo, versículo 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Finalmente Jesús llegó y les enfocó claramente de qué se trataba este asunto. Hay una provisión del cielo que es más importante que esta provisión material. La verdad es que hoy en día nosotros nos afanamos por cosas bastante más que simplemente el poder comer diariamente. Esta gente no debemos ser tan duros en juzgarlos. Eran personas pobres que apenas tenían para comer lo diario. Entonces ellos se deslumbraron con todo esto. Pero nosotros, hoy en día, en el siglo XXI, ¿quién lucha realmente por poder comer un poco de pan y pescado? O sea, nosotros luchamos por otras cosas, por la casa propia, luchamos por un mejor trabajo, luchamos por viajes, luchamos por una mejor ropa, luchamos por el auto último modelo, luchamos por cambiar, por mejorar, por crecer, por mejor salud, por mejor jubilación, por ese tipo de cosas. Teniendo los bienes básicos asegurados, la mayor parte, el 90% o más de nuestro país, luchamos por otras cosas, que creemos que son un derecho, ¿no es cierto? Cuando, déjame decirte con franqueza, que son un privilegio, no un derecho. El derecho es de Dios. Lo nuestro es recibir, no por mérito, no por derecho, sino por gracia. Aplícalo a todas las áreas de tu vida. Pero la mayoría nos afanamos por bastante más que lo básico simplemente. Pero aunque fuéramos sumamente austeros y solamente estuviéramos preocupados del pan diario y todo lo demás lo hubiéramos regalado, aún así Jesús dice: aunque te preocupes solo por eso mínimo, aún eso deséchalo, olvídalo, suéltalo, porque hay algo mucho más importante. Ocúpate primeramente del reino de Dios y su justicia, y yo te añado todo lo demás. En esas condiciones no te preocupes, yo te añado todo lo demás. Pero mientras tú estés tan afanado y turbado por tantas cosas pequeñas y que para mí son tan sencillas, definitivamente va a ser muy difícil que te enfoques en lo importante, en lo urgente. Entonces Jesús está tratando de mostrarle que hay una provisión del cielo que es tan maravillosa que tenemos que entender que cualquier otra cosa debe subordinarse a eso. Y es una pregunta: ¿qué será lo mínimo en ti, en mí? Que Jesús dice: aunque tuvieras eso mínimo, aún eso, déjalo de lado por comer el verdadero pan del cielo. Lo que Moisés les dio en el desierto, así como lo que yo les acabo de dar ahora en esta tremenda multiplicación, simplemente es un pan que entra y sale.
No les dura más que para un día. Pero lo que yo realmente les quiero dar es un pan que permanece y provee vida eterna. Y esto, por supuesto, es una enseñanza de misticismo cristiano. Esto es algo que hay que meditar. Es algo que no se entiende tan rápido ni fácilmente. Y por eso, más que meditar tanto en ello, porque no tenemos tanto tiempo tampoco, quiero que leamos lo que resta del capítulo, del versículo 36 hasta el 68. Pero claro, no vamos a leer todos los versículos, voy a ir destacando algunos. Y te animo a que subrayes algunas cosas importantes. Versículo 36. Pero yo les he dicho que, aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Versículo 41. Los judíos murmuraban acerca de él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Versículo 47. De cierto les digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Esto es un énfasis tremendo. Ya lo había dicho y lo empieza a repetir. Yo soy el que da vida eterna. Yo soy el pan de vida. Versículo 49. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo. Y casi podemos decir, este es el pan. Jesús decía, yo soy el pan que desciende del cielo. Para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí, decían, ¿y cómo puede éste darnos a comer su carne? O sea, estaban sumamente confundidos. Versículo 58. Este nuevamente es el pan que descendió del cielo. No es como el pan que comieron los padres de ustedes y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Versículo 60. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién puede escucharla? Y en el 66, a partir de entonces, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo. Y ya no andaban con él. Este es un momento crucial en el ministerio de Jesús, porque aquí se dividen los discípulos. Recordemos que no solamente eran los 12, sino muchísimos más. Mucha gente estaba siguiendo a Jesús realmente para todos lados, como discípulos. No es solamente la tremenda multitud, sino que había gente aquí bien específica. Recuerden que Jesús manda en otra oportunidad a 70 a predicar en muchos lugares. O sea, hay mucha gente que lo está siguiendo. Hay un grupo pequeño, seleccionado, escogido, los 12, y dentro de ellos 3 especiales, o 4 incluso podríamos decir, si metemos a Andrés también. Entonces, esta multitud de discípulos empieza a fragmentarse, porque no soportan esto. Algo ya no le está cuadrando. Este misticismo es demasiado profundo. Para ellos, que sea un proveedor, que sea un sanador y que sea el líder que los guía para librarse de Roma, maravilloso. Pero más que eso, está complicado. Y por supuesto, para los judíos es peor. Entonces Jesús, versículo 67, Jesús dijo a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Y Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y esto es tan bonito, Finalmente, Pedro no comprendía todo, estoy seguro. Juan tampoco. Ninguno de los que estaban ahí entendía. Si no entendían mucho de lo que Jesús decía, pero lo meditaron con el tiempo y fueron escribiendo y siendo transformados por el Espíritu Santo. Y por eso tenemos el Nuevo Testamento que nos habla la verdad de Dios ya meditada, interpretada. Pero aquí Juan nos está mostrando cómo los discípulos iban reaccionando a las situaciones y ellos también estaban complicados. Sin embargo, a pesar de eso le dijeron, Señor, mira, no entiendo todo, la situación se ve complicada y todos están en tu contra y te cuestionan, pero a decir verdad, tú tienes palabras de vida eterna, tú ofreces algo que nadie más ha ofrecido y veo que tienes el poder para hacerlo. Por lo tanto, aunque no entienda, te creo, te sigo.
Me aferro a ti. Y eso es lo que quiero para ti y para mí, mi querido hermano. Que aún en este mundo cambiante, difícil, lleno de oposición y de tantas ideas contradictorias, puedas conocer al Mesías, el que es capaz de proveer, el que es capaz de caminar sobre el agua, el que provee vino, el que provee pan, el que sana a los enfermos, ese mismo, que vive por los siglos de los siglos. Él nunca ha muerto, porque resucitó. Resucitó su cuerpo físico, pero como Dios, Él jamás ha muerto y siempre estará con nosotros. Él lo prometió y lo ha cumplido en el Espíritu Santo y regresará por nosotros. En ese podemos confiar. De Él aférrate, porque es lo único de verdad que no cambia en este mundo. Así es que, ¿qué obras debían hacer? Pues creer en Él. Piden señal. Absurdo. Ya les había mostrado más que suficiente. La gente esperaba que Jesús proveyera indefinidamente. Pero entonces Juan nos recuerda. En el capítulo 1 escribió que muchos rechazaron a Jesús, que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio la potestad del derecho de ser hechos hijos de Dios. Y entonces Juan nos está mostrando acá que muchos piensan esto de ser hechos hijos, esto de recibir a Cristo, es simplemente estar de acuerdo con las ideas de Jesús y después seguir viviendo a mi manera. Y Juan nos está mostrando, no es así. Recibir a Cristo es un cambio radical, es volverse hijo, es comenzar a vivir como Él vivía, es comer a Jesús. Ahí es el misticismo, es comer a Jesús de una manera espiritual. Es decir, cuando Jesús prometió en el capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Mis queridos, todo el mundo acepta eso, todo el mundo le gusta eso. Y si tú predicas eso en tu iglesia, si tú has recibido esa prédica que hoy en día se ha deformado a tal manera que ha llegado a ser el evangelio de la prosperidad, siempre vas a tener seguidores y siempre va a haber un lleno, porque la gente anda buscando eso. Es decir, tocamos una oferta para la avaricia de la gente, se va a llenar de personas, claro, pero no es eso lo que Jesús predicaba. Él no buscaba multitudes ni seguidores a tontas y a locas. Él buscaba gente que lo comiera a Él. Es decir, que lo viera como lo más importante, que lo dejara a Él inundarnos, satisfacernos, alimentarnos desde adentro. Créeme, Jesús puede proveer para todas tus necesidades, especialmente si tú estás en el servicio de Él, porque Él lo ha prometido y aquí lo está mostrando como un ejemplo de muchos, de un testimonio que podemos dar muchos a través de los siglos. Dios provee, Él se encarga de los suyos. Lo poco que tienes, hasta esta pequeña ofrenda, es suficiente para Él para alimentar a miles. Él no se preocupa por los detalles. Él puede. Si lo sigues donde Él va, vas a recibir de Él. Si te quedas en casa viendo la tele, no vas a recibir de Él. Es decir, hay que estar con Él, hay que estar donde las papas queman, hay que estar con su pueblo, hay que oler a oveja para estar donde se producen los milagros de Dios. Pero hay más. Hay más que eso, que es directo y obvio. Hay más. Juan nos dice, Él es el pan de vida que descendió del cielo, el verdadero pan de Dios, que satisface, que alimenta, que sacia el hambre y la sed, pero no solo del cuerpo, sino del espíritu. Es Él el que permite que tu vida sea transformada. Por lo tanto, entiende que recibir a Cristo Jesús es comérselo, es devorarlo, es abrazarlo, es permitir que te cambie, que te transforme, que te posea y haga de ti un hijo, un discípulo que hace discípulos. Esa es la enseñanza. Jesús no estaba buscando popularidad ni multitudes. Él buscaba fe, no acuerdos intelectuales, sino fe, obediencia, sumisión, humildad. Eso que le permite a Él trabajar. Y Él sigue buscando lo mismo.
Padre, bendice a mis hermanos. Padre, bendíceme a mí. Guárdame de pecar en tu contra y llévame por caminos de justicia. Quiero comerte cada día, quiero saborearte. Señor, esto no es un rito, no es el rito de la Santa Cena, no. Esto es algo que conmemoramos en la Santa Cena, pero es el acto espiritual de preferir a Jesucristo por sobre cualquier otra cosa, incluso el hambre diario. Es de devorar sus enseñanzas, es de devorar su forma de ser, su carácter, es de dar, producir el fruto del Espíritu. Y te ruego que eso esté en nosotros y permanezca, para gloria de Él, para gloria tuya, Padre. Lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Espero verlos en la próxima.